Buenas tardes a todos. Vamos a dar el inicio a la clase que nos ocupa el día de hoy sobre hemorragia. Dos entidades que son parte de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Debo hacer una precisión. Antiguamente, la clasificación de las hemorragias del embarazo era por trimestres. Hemorragias del primer trimestre, el segundo y el tercero. El primer trimestre era claro que las hemorragias eran causadas por la amenaza de aborto, el aborto, el embarazo ectópico y la mole datiforme. Del tercer trimestre también era bien claro que eran las hemorragias causadas por la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la ruptura uterina, la basa previa y la ruptura del seno placentario. Esto el segundo trimestre, como el segundo trimestre va de la semana 15 a la semana 27, entonces hay una parte, la primera parte, te corresponde a la etapa del aborto, porque la etapa del aborto termina en la semana 22. Y a partir de la semana 23 para adelante, hasta la semana 27, ya no es parte de la etapa del aborto. Viene lo que ya está, si hay una patología, un sangrado en esa etapa, se habla de amenaza de parto pretérmino, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, el segundo trimestre se mezclaban el aborto, la causa del aborto, los sangrados por amenaza, por aborto tardío, con los sangrados por placenta oclusiva o ruptura de placenta, ¿no? O ruptura uterina. De ahí surge la clasificación por mitades. Hay que precisar que la primera mitad del embarazo, entonces, cuando hablamos de la hemorragia de la primera mitad del embarazo, no va de la semana del inicio de la gestación a la semana 20, sino a la semana 22. Siempre en obstetricia, cuando nos referimos a la segunda mitad del embarazo, no nos referimos a partir de la semana 20, sino a partir de la semana 23 para adelante. Las primeras 22 semanas es la primera mitad del embarazo y lo siguiente es la segunda mitad. ¿Ok? Todas las clasificaciones, por ejemplo, si hablamos de ruptura prematura de membranas, a partir de la semana mayor, semana 22. Si se rompe la membrana antes de la semana 22, no es ruptura prematura de membranas, es aborto inevitable, ¿no? La única entidad que sí comienza después de la semana 20, a partir de la semana 20, es la preeclampsia. ¿Ok? Bien, entonces ahora haciendo esta pequeña introducción, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es la hemorragia de la primera mitad del embarazo. En primer término vamos a ver lo que es la enfermedad del trofoblasto. ¿Ok? Entonces, y las competencias que ustedes deben adquirir después de presentarles esta clase es conocer las características del trofoblasto en el embarazo anormal, perdón, conocer las diferentes entidades de la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Estamos hablando de que reconozcan las características clínicas de la mole datiforme, la mole invasiva y la neoplasia trofoblástica gestacional. Deben saber diferenciar las variedades de mole datiforme, conocer o hacer el diagnóstico de la mole datiforme y conocer el tratamiento y seguimiento adecuado de la enfermedad trofoblástica gestacional. Este es el temario que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a ver la definición de enfermedad trofoblástica gestacional, la frecuencia de variedades, la definición de neoplasia trofoblástica gestacional, el origen cromosómico de la enfermedad trofoblástica, epidemiología, factores de riesgo, lo que es la mole datiforme, la completa, la parcial, invasora, la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de todas estas entidades y finalmente vamos a ver las conclusiones.
Debemos que decir que una vez formado el, el huevo, ¿no? Fecundado el óvulo, ¿no? O sea, el ovocito fecundado por el espermatozoide, se forma lo que es el cigoto, ¿verdad? Que va a devenir a formar lo que es la primera por división celular, la mórula, y después en blastocisto o blástula, ¿no? Que es lo que se va a adherir al endometrio, ¿no? Entonces tenemos que después de una etapa de eclosión, que es en el día 6 y 7, ¿no? Posfecundación, ¿no? Donde el blastocito pierde la zona pelúcida, ¿no? Viene la etapa de aposición, que es entre días, también más o menos entre 6 y 7. Y o sea, si es el día 6, la eclosión, la aposición será el día 7, ¿no? Y va a ocurrir que el trofoblasto, o sea, situado en el polo embrionario, hace contacto con la capa compacta del endometrio, ¿no? Y va a empezar la posición, ¿no? Ahora, esta etapa es controlada por el embrión y el microambiente del endometrio, ¿ok? Luego viene la etapa de adhesión, ¿no? En el día 6, el 7, 8, ¿no? En esta etapa se van a presentar unas sustancias que integrinas, beta 1, beta 3, beta 4, que son intermediarias entre el endometrio y el blastocito y van a facilitar la fijación del trofoblasto, del trofoctodermo, con las células epiteliales del endometrio, ¿no? En la capa compacta. Acá tenemos lo que es el trofoblasto, ¿no? Y acá tenemos el blastocelo. Y este sería el embrioblasto, donde va a salir el embrión, ¿ok? Posteriormente viene la etapa de invasión el día 8 o 9, ¿no? Aquí van a participar activamente citocinas, ¿no? Y se va a producir, entre comillas, un diálogo entre el embrión y el endometrio ocurriendo la activación del blastocito. Entonces se va a diferenciar el trofoblasto en lo que es el citotrofoblasto y lo que es el sincidotrofoblasto, ¿no? Luego, a diferenciarse, el citotrofoblasto adquiere su capacidad invasiva, sintetiza enzimas proteolíticas, ¿no? Las metaloproteasas, que rompen las demosomas de la membrana basal del epitelio endometrial, ¿no? Y mediante protrusiones alcanza la capa esponjosa, ¿no? Entonces la destrucción del endometrio puede originar un sangrado que puede interpretarse como una menstruación anormal, y a veces se interpreta como una menstruación, ¿no? En realidad la mujer ya está embarazada, ¿ok? Y por eso a veces vienen las confusiones, ¿no? ¿Cuándo fue el primer día de su última regla? Pero por eso siempre hay que preguntar cuándo fue el primer día de su última regla normal. O sea, si la mujer está acostumbrada a sangrar 5 días, así que duró 5 días. No que diga, no, pero a veces, no, pero ahí duré solo sangré un día o 2 días. Entonces, no es anormal. Tenemos que contar la fecha de última regla, primer día de la fecha de última regla normal, ¿no? Y acá vamos a un esquema en que representa la invasión del endometrio por el trofoblasto y la formación de las lagunas trofoblásticas, ¿no? Debemos decir, entonces, que el trofoblasto, ¿no? Es una estructura que está constituida por células que van a formar una capa externa, que es ¿no? Que rodea el blastocisto, ¿no? El término proviene del trofo, significa alimentar, y blasto se refiere a la célula germinal embrionaria, ¿no? Entonces, trofoblasto va a proveer moléculas al embrión en desarrollo, ¿no? Y va a facilitar el trofoblasto, como hemos visto, la implantación en la pared uterina, o sea, en el endometrio, porque tiene esa capacidad de erosionar el tejido del útero, ¿no? Entonces, así, el blastocisto unirse,
unirse al útero, al endometrio, y va a adquirir los nutrientes, va a absorber los nutrientes del fluido materno, ¿ok? Entonces, el trofoblasto cumple un papel crucial, importante, en lo que es la implantación y la placentación, ¿ok? Y el trofoblasto, como hemos dicho, se diferencia en dos capas, ¿no? El citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, ¿ok? El sincitotrofoblasto es la etapa más externa, la más externa. El sincitotrofoblasto es la capa más externa, ¿no? Y son células que poseen límites intercelulares, no poseen esos límites, han perdido su membrana, por eso se dice sin sitio, porque han perdido la membrana. Entonces las células se ven como si fueran multinucleadas y en realidad no son multinucleadas, ¿no? ¿Okay? El citotrofoblasto, en cambio, es la capa más interna, el citotrofoblasto, y básicamente es una capa de células ovoides con un solo núcleo, esas son nucleadas, ¿no? Entonces, el citotrofoblasto se encuentra por debajo del sin sitio, ¿no? Y finalmente, estos no van a formar el embrión, pero tienen una función importante en lo que es la nutrición del embrión, ¿no? Para que finalmente se forme un feto. Entonces, el adecuado desarrollo de estas células, ¿no? Sobre todo el citotrofoblasto, es crucial para la implantación exitosa del embrión. Pero un crecimiento descontrolado de esto, después, perdón, acá, sigue la invasión trofoblástica, se van a formar las lagunas trofoblásticas, se van a formar las vellosidades primarias, las vellosidades secundarias, las vellosidades terciarias. Al día 21 de la implantación ya están las vellosidades secundarias, las terciarias, ¿no? Y se forma lo que va a ser las precursores de la placenta. ¿Ok? Pero el desarrollo descontrolado del trofoblasto, ¿no? Puede generar lo que es la enfermedad trofoblástica, ¿no? Porque va a generar, en buena cuenta, tumores, ¿no? Incluso cáncer, como es el coriocarcinoma. Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional, que es un crecimiento descontrolado del trofoblasto, es un conjunto de procesos benignos y malignos que son finalmente poco habituales, ¿no? Derivadas de una proliferación anormal del trofoblasto, de la placenta, una hiperplasia, y del genoma paterno. Acá generalmente el problema viene por el genoma paterno, ¿no? Y a veces hay una contribución en la mola parcial materna, ¿no? Entonces, tenemos esta entidad que es la que predomina, que es la molidatiforme, ¿no? Que puede ser completa, puede ser parcial, pero puede degenerar a mola invasiva o a coriocarcinoma. O sea, cuando se va a la mola invasiva, la posibilidad se presenta de que pueda ir a un coriocarcinoma. Pero el coriocarcinoma destruens. ¿Ya? Y la neoplasia trofoblática gestacional ya es el coriocarcinoma. Pero de una mola invasiva, una mola persistente, puede ir al coriocarcinoma. ¿Ok? Ahora vamos a ver con cuál entidad, si la mola completa o la parcial es más frecuente esto, ¿no? Puede llevar a un tumor del lecho o sitio de implantación placentaria, al tumor trofoblástico epitelioide y a otras lesiones trofobláticas que no están clasificadas, ¿no? Que son mucho más raras. Entonces, la enfermedad trofoblática gestacional, la enfermedad trofoblástica gestacional, el 90% está constituida por la mola idatiforme parcial y la mola idatiforme completa. 90%. O sea, va a ser el problema generalmente benigno, ¿no? Y hay un 10%, ¿no? En que va a ir a una neoplasia, que puede ser la más común, la más frecuente, el coriocarcinoma,
el tumor del sitio placentario o las células trofoblasticas no clasificadas. Lo común en estas enfermedades, en esta enfermedad trofoblástica gestacional, es los altos niveles de la sonida beta, de la hormona gonadotrófica humana, la fracción beta, ¿ya? Que obviamente es mucho más alta cuando se está yendo a un problema de una mola invasiva, por ejemplo, o ya a una neoplasia trofática gestacional, ¿no? Entonces, en la mola nosotros vemos normalmente la sonida beta no está por encima de los 100.000, y la mola dietiforme ya está por encima de las 100.000, ¿no? O sea, pero a veces la sonida beta se va pues a 1.000.000. Entonces ahí estamos hablando de una mola invasiva, por lo menos, ¿no? Y cuando se va a mola invasiva hay que saber vigilar, porque de ahí puede haber un paso a lo que es el coriocarcinoma. ¿Okay? Entonces, esto es lo que les había explicado. O sea, el nivel de la sonida beta del coriocarcinoma es elevadísimo, ¿no? Y el coriocarcinoma tiene una capacidad metastasiante tremenda, metastásica tremenda. ¿Ok? Entonces, si la actividad trofoblástica se hace anormalmente prolongada después de un evento gestacional, porque acá para que haya enfermedad trofoblástica tiene que haber un evento gestacional, que termine en un niño a término, o que termine en un aborto ectópico, lo que fuera, ¿no? Tiene que haber un evento gestacional, ¿no? Hace más o menos un par de meses tuvimos la ocasión de diagnosticar, tratar y operar a un embarazo ectópico, pero el ectópico era una mola, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Un ectópico tubario y era un embarazo molar. Entonces, cuando la actividad trofoblástica es anormalmente prolongada, o sea, hay progresión, puede presentar la mola invasiva, puede presentar invasión, puede haber metástasis, puede transformarse en un coriocarcinoma y puede llegar a la muerte si no hay tratamiento. Finalmente, esto tiene tratamiento y responde bien al tratamiento, a la quimioterapia, ¿no? Y a veces se combina la cirugía con la quimioterapia. Entonces, la mola, vamos a ver lo que es la mola, ¿no? Entonces, la mola completa, su frecuencia es 1 en 1000 embarazos. La mola parcial es 1 a 5 en 10.000 embarazos, o sea, es más infrecuente la mola parcial. Lo que más frecuente es la mola completa. ¿Ya? Si vemos ahora de epidemiología a nivel mundial, vemos que la frecuencia es 0,6 a 2 por 1000 embarazos, en general. Si vemos cómo va en Europa, de 0,5 a 1 por 1000 embarazos. Pero si vemos, por ejemplo, en América, estadística de Chile, en Asia, estamos hablando en Chile de 1,6 a 1,4, 1,6 por 1000. Y en Asia 2 por 1000 embarazos, ¿no? La frecuencia es más alta. ¿Ok? Vemos el Perú. Vamos a ver cómo era el Perú. Entonces, ustedes saben que en el Perú las estadísticas no son muy buenas, pero vamos a ver qué se encuentra. Por ejemplo, en el Hospital Loaiza se ha encontrado, eso lo escribe Pacheco, el año 2002, ¿eh? O sea, para que vea dónde encontrar un trabajo donde se analice varios hospitales, ¿no? El Hospital Loaiza reportan molas de 1 en 203 embarazos. En María Auxiliadora, 1 en 241. En el materno perinatal, 1 en 476. En Cayetano Heredia, 1 en 488. En San Bartolomé, 1 en 175. De esto, ¿qué podemos deducir? Si es 1 en 203, 1 en 241, estamos hablando de 4 en 1000, ¿no? Y si hablamos de 1 en 476, 1 en 488, estamos hablando de 2 en 1000, ¿no? Y acá también. Entonces, más o menos acá estaría la frecuencia de 2 a 4 en 1000, o sea, es mayor, ¿no? Miren, acá una estadística de Hospital Cayetano Heredia de 10 años, del 89 al 90, 113 casos de enfermedad trofóblástica gestacional,
y de 3 colocarcinomas, para que vean lo infrecuente que es el colocarcinoma, ¿no? Y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, ¿no? De 1980 a 2005, 25 años, han reportado 595 casos de enfermedad trofoblástica gestacional y de ellos 201 fueron colocarcinoma. Obviamente este es un hospital de referencia. 200, pero en 25 años, 201 colocarcinoma, ¿no? Y bueno, reporta que las metástasis principalmente fueron pulmonar, vaginal, cerebral y hepática, ¿no? Pero 38% tuvieron más de 8 metástasis, ¿ya? Entonces, esta enfermedad, ahora, si vemos lo que sucede comparamos lo que sucede en el Perú, lo que sucede en Chile, en Asia, con lo que sucede en Europa, con el Reino Unido, vamos a ver que acá tiene mucho que ver esta enfermedad con el estado socioeconómico de la población, ¿no? Obviamente, porque esto tiene que ver, ¿qué hace que el cuerpo no desarrolle una enfermedad, la controle, la mole, no sucede esto? Es la inmunidad corporal, que tiene que ver mucho con el estado nutricional de la persona, y por eso es que en los países del hemisferio sur este problema es más acentuado. Y lo parecido a lo que ocurre con la preeclampsia. ¿Dónde se ve más preeclampsia? ¿El hemisferio norte o el hemisferio sur? No, es en el sur, obviamente. Y eso tiene que ver directamente con el estadio socioeconómico de la población. ¿Okay? Los factores de riesgo para hacer una enfermedad de trofoblasto, una mola, ingesta añosa es un factor de riesgo, ¿no? En los extremos de la edad reproductiva, o sea, en adolescentes, es más frecuente, y en las perimenopáusicas, ¿no? Luego, el estado socioeconómico bajo, lo que le estaba explicando. El estado socioeconómico bajo es un factor de riesgo. O sea, si tú ves en la población peruana, ¿dónde se ve más mola? ¿Se ve en estado socioeconómico alto o se ve en el bajo? ¿Ok? Dieta baja en proteínas. Las proteínas tienen que ver con el estado inmunológico, los anticuerpos, la defensa del cuerpo está a base a proteínas. Los anticuerpos son hechos a base de proteínas, ¿no? Entonces, dietas bajas en ácido fólico, beta-carotenoides, malnutridas, ¿no? Hay también factores genéticos, obviamente, y el antecedente de una mola previa te da mayor riesgo tener otra mola. ¿Ok? Y acá vamos a ver el origen cromosómico y parte de la presentación clínica de la enfermedad, ¿no? O sea, miren, acá tenemos la mola parcial y la mola completa. La mola parcial es fruto de ¿qué? De un óvulo y la fecundación de 2 espermas. Un solo óvulo, 2 espermas. ¿Ok? Entonces el cariotipo va a ser triploide. 69XXX o 69XXY. La mola parcial, el cariotipo va a ser triploide. Ya saben que cuando yo pongo acentuación sobre algo, es por algo, ¿eh? Entonces la mola parcial el cariotipo es triploide. La etiología es un óvulo fecundado por 2 espermatozoides. Que me la mola completa, ¿no? Es un óvulo vacío, sin carga genética, fecundado por un esperma que se duplica. Eso es el 90%. Óvulo vacío, sin carga genética, con un esperma que se duplica, 90%. O un óvulo vacío más 2 espermas que lo fecundan, y eso es 10% de los casos. Y el cariotipo es diploide. Diploide. 46XX o 46XY. Acá vemos la histología de la mola, ¿no? La mola completa, pues completa, no hay feto ni hematías fetales. No hay feto. Sí lo va a ver en la mola parcial. Es una característica importante, ¿ya? El edema de obesidad es variable y focal en la parcial, es difuso en la completa. La proliferación de
del trofoblasto es focal y moderada en la parcial, y es difusa y severa esta proliferación del trofoblasto en la completa. Si vemos la presentación clínica, ¿no? El diagnóstico de la mola parcial generalmente es un aborto. La paciente viene sangrando, abortado. Es decir, doctor, he abortado y he botado esto. Y tú ves vesículas. Las vesículas son como si fueran pequeñas uvas. Las uvas más chiquitas, peladas. Imagínense las uvas chiquitas peladas. ¿Ya? Y tú ves, apenas ves, te das cuenta de que es una mola, ¿no? Entonces debutan con un aborto generalmente. En cambio, la mola completa, en la que sí, en la que no hay feto, es una gestación molar que puede avanzar. Y ya no se ve porque ya hay diagnóstico ecográfico, casi todo el mundo hace ecografía y lo diagnosticas a tiempo. Pero de vez en cuando llegan unas muelas de provincia más o menos avanzadas, ¿no? Hace como, será un par de años, al hospital llegó una mola de veintitantas semanas, una mola completa, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Y pero yo he tenido oportunidad de ver cuando era residente y roté por el servicio de ginecología oncológica del Revaliati, una paciente con una mola completa de 38 semanas. Una paciente de Ayacucho que venía de las alturas, fue referida, bueno, era un embarazo a término, era pura mola, ¿no? Y recuerdo mucho que se estaba preparando para hacerle la esterectomía, sacar en bloque todo. Y ocurrió que se operaba al día siguiente y en la noche justo previo a la cirugía, la paciente presenta un trabajo de parto, pero precipitado, o sea, dilató alto, y expulsó 5 litros de vesículas. 5 litros de vesículas. Nunca me voy a olvidar de eso. ¿Ok? Esas son cosas raras. A veces no ocurre porque la ecografía está bien difundida y se diagnosticaría el problema. De vez en cuando hay unas muelas avanzadas, pero todavía no tanto. ¿Ya? ¿Okay? Luego, el tamaño uterino de la mola parcial es pequeño para la edad gestacional. En cambio, en la mola completa, 50% de las molas completas está aumentado para la edad gestacional. O sea, el embarazo, puedo decirles, es un embarazo de 20 semanas que la altura tiene que estar a nivel del ombligo y puedes tener la altura, teniendo 20, la altura por encima del ombligo, ¿no? O si es un embarazo de 10 semanas que es intrapélvico, el útero no se palpa, de repente tú sí lo palpas, pues está por encima del pubis. Te ocurre a 12 semanas normalmente, ¿no? Eso es característico de la mola completa. ¿Ok? Luego, la presencia de quistes tecaluteínicos es poco frecuente en la mola parcial. En la mola completa, hasta un cuarto de las pacientes, uno de 4, tienes tremendos quistes tecaluteínicos, ¿no? Los ovarios crecen, no unos, sino múltiples, ¿no? Y provocan dolor. A veces son gigantes, ¿no? ¿Ok? Sobre todo cuando la mola es invasiva, hay mayor posibilidad porque está muy elevada la gonadotrofina colínica humana fracción beta, que estimula la formación de quistes. Las complicaciones médicas en la mola parcial, poco frecuentes. En cambio, en la completa, tiene el 25%, pero son más frecuentes si la altura está por encima de las 14 a 16 semanas, ¿no? Está referida a hemorragias masivas, está referida a invasión trofoblástica. Y el riesgo de malignización, como vemos acá en la mola parcial, el riesgo es 1 a 5%. En la mola completa es 15 a 20%. ¿No? El riesgo de malignización en la mola parcial es 1 a 5%, en la mola completa es 15 a 20%. Entonces, felizmente que alrededor del 90% de las lesiones trofoblásticas son la mole datiforme, ¿no? Que puede ser completa, parcial o invasora,
¿no? Y normalmente esto es benigno, pero con potencial de malignización. Por eso es el control que se debe seguir después de una evacuación de una mola. Y después vamos a ver cómo se controla. A reiterarles nuevamente. Mola completa. Proliferación teoflorástica normal benigna sin embrión, genéticamente constituida por un complemento cromosómico 46XX con haploides paternos idénticos sin cromosomas maternos. Y 15 a 20% llegan a malinizarse. 15 a 20% llegan a malinizarse. Ya saben que es fruto de un óvulo vacío que es fecundado por un espermatozoide o doble espermatozoide, y si eso no se duplica. En cambio, el parcial, la mola parcial, la concepción anormal benigna que contiene elementos embrionarios o fetales, sí contiene, fruto de fecundación de dos óvulos, de dos espermatozoides a un óvulo, ¿no? Y genéticamente es consecuencia de la fecundación de un óvulo aparentemente normal, 23X, por dos espermatozoides, 23X, 23Y, conformándose un calotipo de 69 cromosomas, triploide, ¿no? La parcial, el calotipo es triploide, ¿no? Diploide y la mola completa. Y 1 a 5% llegan a malinizarse. ¿Okay? Aquí está la diferencia desde el punto de vista histológico entre la mola completa y la parcial. Tejido embrionado fetal ausente en la completa, presente en la parcial. Edema hidrópico de las vellosidades, ¿no? La famosa degeneración hidrópica. Esa es pregunta de examen de residentado, por ejemplo, ¿no? ¿En cuál, en qué mola, en qué enfermedad de trofoblast es más acentuada la degeneración hidrópica? El edema hidrópico es difuso en la completa, focal en la parcial. La hiperplasia trofoblástica es difusa en la completa, focal en la parcial. El festonado de las vellosidades coriónicas, festones son como, festones son como irregularidades, como festionados, son, no tengo la pizarra, ¿no? Bueno, pero está ausente en la completa y parcial, en la parcial está presente. Inclusión trofoblástica de estroma, presente en la completa, ausente en la parcial. Sitio de implantación de trofoblasto, puede haber atipia marcada en la completa, atipia moderada en la parcial. Bueno, el calotipo, reiterándole por tercera vez, 46XX, 46XY en la completa, o sea, triploide, diploide, perdón, y triploide en la parcial. Y aquí, para que vean, completa la degeneración hidrópica que acentuada que es, a diferencia de la mola parcial. ¿Ok? Es una crítica más llamativa, la degeneración hidrópica. ¿Ok? Ahora vamos a ver, perdón, el cuadro clínico de la mola lentiforme. El tamaño uterino mayor al esperado, 28% puede ser. Preeclampsia se presenta de 1%. Puede haber hipertiroidismo, asociado a hipertiroidismo. Acá la preeclampsia, que 1% va con preeclampsia, es el caso en que la preeclampsia debuta antes de las 20 semanas. Una causa de debut de preeclampsia antes de las 20 semanas es el embarazo molar. Entonces, si usted tiene una paciente que le sube la presión antes de las 20 semanas o hace una preeclampsia de las 20 semanas, entonces debe sospechar en la mola, ¿no? Luego la hemorragia del primer trimestre, 80% presentan hemorragia en el primer trimestre. Van a la anemia 10%. Hiperimesis por altos niveles de HG beta, va a haber hiperimesis. Y lo característico de la ciudad beta está por encima de 100.000. O sea, no hay una mola, la mola, salvo que sea al inicio, ¿no? Que tú le haces sale embarazada la mujer, tiene supuestamente 5 semanas de embarazo, y a las 5 semanas, pues tú vas a encontrar, pues, puedes encontrar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ¿no? Pero si le encuentras 50.000, ya te hace sospechar de que de repente es una mola, ¿no? Y ya vas a seguir.
Ausencia de latidos fetales, obviamente, porque no va a haber feto. Característicos de quistes tecaluteínicos, la presencia de quistes tecaluteínicos, y puede ocurrir que si el embarazo avanza, podría haber expulsión de vellosidades hidrópicas sin necesidad de que haya expulsión total de la mola, ¿no? Y la mujer puede expulsar vellosidades hidrópicas, ¿no? La mola invasiva, para mostrarle la mola invasiva, o sea, la mola pues también, ¿qué sucede? La mola uno la puede evacuar y de repente la señal de beta no baja. Uno controla la señal de beta no baja, no baja, no baja y comienza a aumentar otra vez. Ahí diagnosticas una mola invasiva, una mola persistente, mejor dicho, y la mola persistente va a ir a la mola invasiva, ¿no? Y la mola invasiva va a haber proliferación de trofoblasto que penetra la profundidad del miometrio, por eso es invasiva. Y va a tener capacidad de invadir y provocar metástasis a distancia, ¿no? 10 a 15% de las metástasis son a pulmón y vagina. O sea, los temas frecuentes de metástasis son a pulmón y vagina. De la mola, los sitios más frecuentes de metástasis son a pulmón y vagina, cuando la mola se hace invasiva. Y puede presentar regresión espontánea. O sea, eso va a depender del sistema inmunológico de la persona. ¿Ok? Ahora, cuando la mola completa, ¿no? La posibilidad de que haya enfermedad persistente en la muela completa es en 41%. O sea, el 41% de las pacientes que tienen muela, pues es importante seguirlas. Pueden hacer enfermedad persistente, o sea, persistir alta. A pesar de que uno lo ha evacuado, no le va a crecer. ¿Ok? Y en cambio, en la muela parcial, la persistencia de enfermedad solamente es en el 11%, o sea, un décimo. Ahora, cuando la mola va a convertirse en invasiva, ¿no? O sea, perdón, cuando hay persistencia de enfermedad, ¿qué puede suceder? Que 3 de 4 persistencia de enfermedad van a ir a mola invasiva. Y 1 puede ir a desarrollar coriocarcinoma o neoplasia del sitio placentario. ¿Ok? Entonces, mola hidatiforme más persistencia de enfermedad, evacúas y persiste la enfermedad después de haberla evacuado, te lleva a mola invasora. Y si tienes mola invasora, ¿no? Entonces también puede haber la posibilidad de que un grupo de pacientes desarrolle el coriocarcinoma o neoplasia del sitio placentario. El coriocarcinoma es neoplasia invasiva del epitelio trofoblasto de la placenta, comprende tanto al sitio trofoblasto como al sin sitio trofoblasto, sin presencia de estroma. Es típico que la lesión esté formada por un área central de tejido necrótico rodeada por un anillo periférico de tejido tumoral. Tiene que haber embarazos previos para que haya coriocarcinoma. El 25% aborto de embarazo ectópico y va al coriocarcinoma. 25% también se presenta en embarazo a término y 2 a 3% había una mola hidatiforme que se convierte en coriocarcinoma. 2 a 3%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que haya coriocarcinoma? La edad materna, un factor de riesgo, sobre los 40 años ocurre esto, el riesgo relativo es 7,5. Un embarazo previo, que con la crítica de mola o aborto, el factor de riesgo 2 a 3. El riesgo relativo. El grupo sanguíneo A o B tiene un riesgo relativo de 0,9 a 4,8. El anticonceptivos orales te da un riesgo relativo de 1,1 a 2,6, ¿no? Y otros, como la enfermedad de transmisión sexual, también te puede dar un riesgo para el coriocarcinoma. Felizmente es raro. El coriocarcinoma te puede dar un cuadro clínico, sangrado vía vaginal, ¿no? Dolor, formación de masa, rápido crecimiento uterino, ¿no? Y puede debutar también con un sangrado posparto, por ejemplo, que no está atribuido a ninguna de las razones obstétricas conocidas, ¿no? Entonces uno, si no encuentras nada, hay que sospechar en el coriocarcinoma, ¿no? Que es una cosa rara. En lugar de metástasis, pulmón y vagina, en primer lugar, después viene, ¿no? Cerebro, hígado. El tumor tumor trofoblástico del sitio placentario es un llama mucho más rara, ¿no? Que es poco frecuente.
Se puede presentar posterior a un embarazo término o aborto no molar, ¿no? Y dentro de todo esto, una cosa característica importante, ¿no? ¿Cuál es, no? Hay amenorrea, hay sangrado uterino normal, crecimiento no del útero, ¿no? Pero su unidad beta está relativamente alto, pero una característica importante es la elevación del lactógeno placentario. A diferencia de acá hay, el lactógeno placentario está muy elevado. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de diagnóstico de particularidad del tumor trofoblástico del sitio placentario. Y es muy resistente a la quimioterapia. Felizmente que es raro. ¿Ok? El diagnóstico de la enfermedad trofoblásica es la conjunción de tres cosas, ¿no? Primero, siempre lo que se refiere a la historia clínica, a la anamnesis, al examen físico, tener en cuenta el laboratorio, la biometría hemática, la química sanguínea, la unidad beta, asociado a las imágenes y al diagnóstico histopatológico, que es el diagnóstico certero de la enfermedad trofoblástico gestacional y del tipo. ¿Ok? El diagnóstico por imágenes, o sea, el gold estándar de diagnosticar una mola, ¿no? Un embarazo molar es la ecografía. Entonces, es característico. Por ejemplo, si tú tienes un embarazo, una mola parcial, va a tener la mola y vas a tener, acá está la cabeza fetal, mira. Esta parcial pues, no es nada normal, ¿no? No ve esto, no es nada normal, ¿no? Entonces, una serie de imágenes anecogénicas, ¿no? A veces te brotan una forma en panal de abejas, ¿no? Y la muela completa, en cambio en la muela completa no hay feto y la placenta igual hay una serie de formaciones anecogénicas, copo de nieve, la característica copo de nieve, ¿no? Y va asociado en la mola completa, estos son los famosos quistes tecaluteídicos. Entonces es el ovario, mira, es puro quiste, ¿no? Y eso es doloroso, ¿ok? Pero el diagnóstico debe ser confirmado siempre por la biopsia. La biopsia te va a dar el apellido, ¿no? Te va a confirmar el diagnóstico y te va a dar el apellido, ¿ok? El tratamiento puede ser por evacuación, por succión o curetaje, puede ser por cirugía o puede necesitar quimioterapia, ¿ok? Evacuación por succión es el tratamiento más común en la mola, que ahora se diagnostica pues que es un útero pequeño antes de que avance más, incluso era clásico esto, ¿no? Si la mola estaba por encima del ombligo, no, mejor dicho, si la mola está por abajo del ombligo, el tratamiento es por succión, ¿no? O curetaje, por debajo del ombligo. Si estaba por encima del ombligo, era por histerotomía cuando querías preservar el útero, histerotomía. Pero si la paciente ya completó paridad, ya está, sobre todo está en etapa perimenopáusica, ¿no? El mejor tratamiento sería la histerectomía, o sea, sacar el útero sin negrarlo. ¿Cuál es la ventaja? Pues sangra mucho menos, pues. Lo sacas en bloque con la muela adentro y el sangrado va a ser mucho menos, o sea, mínimo. Porque cuando tú comienzas a evacuar, es el sangrado. Entonces, pero esto va a estar en función de conservar o no conservar el útero. ¿Ok? Si no has completado paridad a la mujer, tú vas a tener que evacuar el útero. ¿Cuál es la complicación del vaciamiento uterino y o legrado uterino? ¿No? Hemorragia. 8%, 8 de 100 van a ser hemorragias. Es complicado evacuar, son bastante sangrantes, ¿no? Y a veces no solamente son bastante sangrantes, sino que hay riesgo de la perforación uterina. Los úteros son muy fáciles de perforar, los úteros de los embarazos molares, ¿no?
Entonces, a veces la evacuación no es completa. En un primer grado no se hace la evacuación completa, ¿no? Por el temor, ¿no? Y necesitas un segundo para hacerlo, para evacuarlo completamente, ¿no? O a veces sí lo haces completamente, pero se desencadena la hemorragia y tú necesitas controlar la hemorragia. ¿No? A veces te obliga, por ejemplo, a utilizar medidas como, por ejemplo, introducir sonda Foley de globo de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Hay unas sondas de urología que usan los urólogos con globo de 50 centímetros cúbicos que, si bien es cierto, dice 50, pero tú lo puedes tranquilamente llenar agua hasta 70, 75, sin problema, ¿no? O más, y te aguanta. Y ocupas toda la cavidad y haces compresión, lo dejas ahí 24 horas y después lo retiras. Entonces, la retención de restos post-dilatación y glutaje, 68%, mira qué frecuente, o sea, más de la mitad retiene restos. Por eso que después de una evacuación hay que hacer un control ecográfico para ver si quedó vacía la cavidad. Y a veces no queda vacía, entonces tienes un segundo de evacuación. ¿Okay? Y eso es por el temor de la perforación, o sea, no es como cualquier otro embarazo, ¿no? Histerectomía, como le decía, indicación. ¿Cuándo se da la indicación de histerectomía? Una indicación, por ejemplo, cuando hay una quimioterapia resistente. O sea, tú has necesitado, porque la mola es persistente, la enfermedad es persistente y ya tiene que ir a quimio. Entonces, y hay molas que pueden ser quimio, resistentes a la quimioterapia. Entonces, tienes que ir a la histerectomía. La otra cosa es la hemorragia. Puede ser que una mola que tú has evacuado y la paciente comienza a sangrar y no puedes controlar. O sea, no te funciona nada. Entonces tienes que, le pusiste la sonda, no funcionó, la sacaste y vuelve a sangrar, tienes que hacer esto, no te queda otra. En pacientes mayores de 40 años ya están perimenopáusicas. Ya esta mujer ya ha completado paridad y ya podría sacar el útero, ¿no? Si hay un riesgo de neoplasia troforótica gestacional alto, ¿no? Y eso de alto, ¿cómo se determina? Pues porque hay unos scores que se usan, ya no es para ustedes, ya, porque ya es para especialidad, en los cuales uno puede decir, esta mujer tiene riesgo de hizo una neoplasia troforótica gestacional. Hay unas puntuaciones que se hacen. Entonces, mejor en esas le sacamos el útero. Y a veces los tumores uterinos son voluminosos, ¿no? Y al sacarlos, y si la pared está completa, va a reducir los reciclos de quimioterapia, van a ser menores, ¿no? Ahora, una ventaja es que reduce el riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional pulmonar en menor medida que la dilatación y el coretaje. ¿Ya? Eh, el asunto es que cuando tú manipulas la mola, o sea, también hay, como tiene capacidad de metástasis, puede irse adelante. Entonces, hay quien dice que cuando tú haces dilatación y coretaje, es mayor la posibilidad de que hagas metástasis, ¿no? En estos casos, por ejemplo, está contraindicado el uso de misoprostol para mandar el cuello y evacuar, porque el misoprostol puede inducir, favorecer el disparo de células trofoblásticas fuera del útero, ¿no? La esterectomía se debe realizar durante el ciclo de quimioterapia, en los casos de que la paciente reciba quimioterapia, y esto para minimizar la metástasis por manipulación quirúrgica, embolización trofoblástica, puede formar embolios trofoblásticos y para erradicar las metástasis ocultas. Ahora, ¿se preservan los ovarios o no se preservan los ovarios? Los ovarios deben preservarse porque las metástasis a ovarios son raras, ¿no? Los tumores no son dependientes de estrógeno y progestágenos. ¿Cuándo hacer salpingoferectomía bilateral? Cuando hay metástasis anexial, ¿no? Si la mujer ya es perimenopáusica, mejor les hagamos los ovarios. Y cuando hay una gran complicación por la presencia de quistes tecanotínicos, que son gigantes, ¿no? Son dolorosos y hay que sacarlos. ¿Ok? Todo va a depender de la edad. La edad va a marcar una conducta u otra. El seguimiento del embarazo molar es muy importante que ustedes sepan hacerlo. ¿Ya? La normalización de la señal beta puede demorar 50 a 99 días, o sea, casi 100 días, para que sea normal la señal beta. Entonces, los controles deben ser semanales hasta niveles normales de menor de 5 unidades por mililitro, ¿no?
que se considera negativo. Cuando tú haces una prueba de embarazo, está embarazada, la mujer está embarazada, si sale menor de 5 unidades, no está embarazada, está negativo. Entonces, en esos niveles. Y para decir que está bien, tiene que haber 3 mediciones seguidas, ¿no? Negativas. O sea, en cuanto menor de 5 unidades, la siguiente semana menor, la siguiente menor, ya. Y ahí pasa a mensual de control. Mensual por 6 meses. ¿Ok? Y si a los 6 meses está negativo, ya ahí está negativo. Y por eso, la indicación importantísima para poder hacer un buen seguimiento es indicarle a la paciente, no puede salir embarazada esta mujer en el siguiente año. Dentro del año no puede salir embarazada. Si sale embarazada, ¿qué va a hacer? No se va a saber si la señal beta se incrementa porque hay presencia de amola o por el embarazo. Pues está contraindicado y hay que darle un método de planificación para que no salga embarazada. Y eso hay que explicárselo a la señora, las posibilidades que pueden haber si la mola persiste. Explicarle que si la mola persiste hay riesgo de ¿qué? De mola invasiva. Y también hay riesgo, ¿no? De que en una de esas molas invasivas pueden irse al colocarcinoma. ¿Ok? ¿En qué paciente sospechar la neoplasia trofoblática gestacional? 4 o más títulos de HCG beta en meseta en un periodo de al menos 3 semanas. Aumento de los títulos de HCG beta en 10% más en 3 o más valores en al menos 2 semanas. Persistencia de títulos de HCG beta por más de 6 meses post evacuación o presencia de histología de colocarcinoma. ¿Ok? Esos son criterios diagnósticos de la FIGO 2000, 100 presentes. ¿Ok? Entonces, yo tengo sospecha de neoplasia trofoblática gestacional, hay que hacer estudios de extensión. O sea, si tengo sospecha que la mola está invadiendo, se vuelve invasiva, vamos a hacer estudios de extensión. Entonces hay que hacer laboratorio de bioquímica hepática, biometría hepática, perfiles de función de prueba de función hepática, prueba de función renal, ¿no? Dosaje de HCG beta, ¿no? Hacer TLRF de tórax, tomografía de tórax, ecopélvica o tomografía abdominopélvica, o tomografía o resonancia de cráneo, para buscar zonas de metástasis, ¿no? Este es el manejo, se lo dejo como cultura, porque ustedes lo que deben saber solamente que lo que deben saber es que la mola, la neoplasia trofoblástica gestacional es sensible, tiene buenos resultados generalmente con el uso de metotrexate, ¿no? Y a veces se va a utilizar actinomicina D, o a veces combinado. ¿Ok? La cirugía, cuando hay neoplasia, ¿para qué se hace cirugía? Para disminuir la carga tumoral, para controlar la hemorragia, para remover el tumor persistente recurrente del útero y sitios metastásicos, ¿no? A eso se utiliza la cirugía. Y les voy a retirar la distribución de la metástasis en el caso ya de neoplasia, ¿no? 78 a 93% es pulmón, ¿no? 5 a 16 vagina, 7 a 9 sistema nervioso central, hígado 4 a 7, abdomen 1 a 4, riñón, hueso, cerebro, suprarrenales. En realidad cualquier órgano puede dar. Pero el lugar, o sea, lo más frecuente es pulmón, vagina, sistema nervioso central, hígado. Conclusiones. Las enfermedades trofoblastas son trastornos relacionados con el embarazo. La neoplasia trofoblástica gestacional es rara. Los pacientes tienen resultados favorables. Abarca un aspecto de enfermedades que van desde benignos a malignos. O sea, mola hidatiforme premaligna a colocarcinoma maligno. La ecografía juega un rol crucial en la exclusión de un embarazo normal y establecer el diagnóstico de embarazo molar en las mujeres con niveles de HCG beta desproporcionadamente altos. Existen estrategias terapéuticas eficaces y de poca toxicidad. No hay prueba de pronóstico para identificar a los pacientes que van a necesitar tratamiento después de la evacuación de una mola.
El seguimiento de la HCG beta es esencial y nos permite alcanzar tasas de supervivencia del 95 al 100%. 95 al 100%, ahora casi todos se curan. ¿Okay? Bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Muchachos, ¿no hay preguntas? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. ¿Quién eres? Tabita, doctor. ¿Cómo? ¿Perdón? Tabita, ¿Tu apellido es Navita? Laureano. No, mi nombre es Tabita, mi apellido es Laureano. Ya, Laureano Tabita, ya, dime. Cuando habló en la parte de mola, había donde decía el 75% desarrollará mola invasiva. ¿Se refiere sea mola completa o mola parcial? No, o sea, cualquiera de los te puede dar una enfermedad masiva, pero mayor frecuencia es la completa, ¿no? Lo dije. O sea, la mola completa hay mayor, o sea, solamente la mola invasiva es en la mola parcial. La mola parcial te da 11% de riesgo de mola invasiva. Y la mola completa mucho más. Eso lo dije. Espérate. Y está en la diapositiva, como dice, 75% desarrollará mola invasiva. Mira, ¿dónde está? Aquí está. Perdón. Ya. La mola completa te puede dar enfermedad persistente en 41%. Pues estamos hablando pues, de 4 pacientes de 10. ¿Ya? Enfermedad persistente. O sea, que te puede llevar a persistencia de enfermedad. O sea, que te puede llevar no sabemos todavía. En cambio, la mola parcial, solamente 11%. 1 de 10. ¿Ya? Ahora, 75% van a desarrollar de esas que están con enfermedad persistente, mola invasiva. Lo más común es que vaya mola invasiva. ¿Ok? Pero 25% podrían desarrollar un coriocarcinoma, de los que hacen mola persistente. Pero la mola completa es la que te da mayor riesgo de enfermedad persistente. ¿Ok? ¿Ahora está claro? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Aún no te pregunta? ¿No hay más preguntas? Bien, entonces ahora vamos con otra entidad responsable de hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿no? O sea, que es típicamente del primer trimestre, porque no hay embarazo ectópico que esté fuera del primer trimestre. Porque el embarazo ectópico, les voy adelantando, se rompe, 90% es tubario y se rompe alrededor de la 8ª semana. No va más allá. No aguanta la trompa más allá. ¿Ok? Entonces, las competencias que ustedes van a adquirir después de esta presentación es saber diferenciar las principales causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Conocer los factores de riesgo asociados a hemorragia de la segunda mitad del embarazo. ¡Ay, no! Me he equivocado de presentación. Este es No, 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 aguanta. Pues. No, 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 no. Me equivoqué, perdón, disculpe, sorry, sorry. Estamos hablando de la primera mitad del embarazo. Me equivoqué, sorry, disculpen. Um, Pido disculpas por Doctor, disculpe, Sí, hemorragias de la segunda mitad es en el segundo, después del examen. claro, claro. Me toca hablarle sobre el embarazo ectópico. Ha sido
Un lapsus. Es un ratito. ¿Aló? Muchachos, ¿están ahí?
Sí, doctor. ¿Me escucha?
¿Están ahí, muchachos? Doctor, sí, ¿nos escucha? Ya, sí los escucho. Bueno, no sé qué ha pasado. Mire, esta clase de embarazo ectópico, le voy a presentar, pero no es mi última, tenía algunas correcciones. Usted va a dar cuenta que va a cambiar el formato en relación a cómo lo estamos presentando en función a competencias temario, ¿no? Acá van a haber objetivos, van a haber índice, ¿no? No sé dónde, o sea, qué me ha pasado, la presentación corregida, ¿no? Básicamente es la misma, ¿no? Solamente el formato que nos pidió la universidad adaptarlo, ¿no? A otro tipo de enfoque, por competencias. Entonces, pido disculpas por eso, pero el contenido es el mismo. El contenido es el mismo. Bien, entonces vamos a ver ahora la otra causa de hemorragias de la primera mitad del embarazo, que es el embarazo ectópico. ¿Ok? Como verán, acá aparece 2021, porque hasta el 2021 se presentaba así, esta era la presentación. ¿Ok? Pero eso ya, este año 2022, cambió el formato, ¿no? Bueno, acá el índice, vamos a ver el objetivo de la clase: epidemiología, localización del embarazo ectópico, factores de riesgo, cómo se hace el diagnóstico y papel del HCG beta, de los hallazgos ecográficos, el tratamiento médico, quirúrgico y las conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Definir. Doctor, Sí, disculpe, no se ve la proyección de las diapositivas. Pensé ¿no que se era ve? mi internet, pero no se ve. Bueno, yo no veo. ¿Alguien más no ve? Sí, doctor, tampoco lo veo. ¿Nadie ve? No, señor doctor. A ver, voy a salir, Se ve, doctor. Hoy día se han metido un duende, ¿ah? Un duende se ha metido. ¿Ahorita se ve en pantalla? No. No, doctor, no. Vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla? Ahora sí se ve su pantalla. Ajá, ahora Ya, sí se ve la presentación. discúlpeme, ¿eh? Pucha, un duende ya se ha metido. Bien, como ven acá dice 2021, porque este era el formato del año pasado. Cambiaba poco, es solamente, o sea, el enfoque no es de objetivos, sino competencias, ¿no? Es poquísimo, ¿no? Pero el contenido es el mismo y actualizado, ¿ya? Entonces, el embarazo ectópico es otra de las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿no? Como les decía, este es el índice de presentación. Vamos a ver el objetivo de la clase: la epidemiología, la localización, los factores de riesgo, el diagnóstico, el papel de la unidad beta, la HCG beta, y de los hallazgos ecográficos, el tratamiento cuando puede ser médico, cuando quirúrgico, a veces expectante, y las conclusiones, ¿no? Estos son los objetivos de esta clase, ¿no? Entonces, que se va a definir lo que es el embarazo ectópico, conocer las diferentes localizaciones del embarazo ectópico, conocer los factores relacionados al embarazo ectópico, conocer el método diagnóstico del embarazo ectópico y conocer los diferentes manejos del embarazo ectópico. Toda la presentación está en base a esta revisión sobre el embarazo ectópico del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y de una revisión de la biblioteca Cochrane, ¿no? Sobre intervenciones para el embarazo ectópico tubario. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología del embarazo ectópico, es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna. 9%
es responsable del embarazo ectópico. En el primer trimestre de la gestación. O sea, es responsable del 9% de las muertes maternas en el primer trimestre de la gestación, el ectópico. La incidencia está en aumento en el mundo. Está más o menos, actualmente, 2% de las gestaciones son embarazo ectópico. Miren cómo ha cambiado esto. Novak en 1970, ¿no?, reportaba 1 en 300 gestaciones en un ectópico. Robbins, en 1983, 1 en 100 a 150 gestaciones, con una mortalidad de 1 en 400 casos. Rigol, en 2004, 2,2% del número total de nacimientos. En el Perú, el Instituto Nacional Materno Perinatal, en 2001, 3,3 por 1000 gestaciones, ¿no? Es menor al reportado en los Estados Unidos y en los países occidentales. Pero ya miren, y Martínez en 2013, o sea, 12 años después, Hospital Loaiza, reportaba 1 por 49 partos. Entonces, ha habido un aumento de la frecuencia del embarazo ectópico. Ahora, el incremento, ¿a qué se debe? Uno, por los avances en el diagnóstico y el aumento de una serie de factores de riesgo que te llevan al embarazo ectópico. Pacientes que se someten a técnicas de reproducción asistida. Ahora estamos en el boom de la reproducción asistida a partir de los 90 para acá. Esto se incrementó tremendamente. El empleo de métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino, estamos referidos al Mirena, medicado con progestágeno, con levonorgestrel, ¿no? Y eso ustedes ya saben, eso, o si no lo saben, no lo saben, pues ese ha sido el otro grupo. Una característica de los progestágenos es que alteran la motilidad tubaria. Por eso es un factor de riesgo para embarazo ectópico. La Mirena, por ejemplo, que es el intrauterino, ¿no? O si no, el implante hormonal. ¿Ok? Luego, el aumento de la enfermedad inflamatoria pélvica en el mundo. Ahora, ¿por qué ha aumentado la enfermedad pélvica en el mundo? ¿Por qué aumenta? Pues porque ha aumentado ¿cómo se dice? El amor libre, ¿no? Entonces, cuando el sexo sin protección te puede llevar a mayor frecuencia de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Por ascenso de los gémenes al útero, del útero a las trompas, ¿no? De las trompas a la pelvis. Y esto puede dar inflamación crónica, y cuando hay inflamación crónica hay obstrucción, adherencias y puede haber obstrucción tubaria, ¿ok? O estrechamiento de las trompas, ¿ok? Imagínense, la trompa con su luz, que es un tubo, que si está estrechado, pasa el espermatozoide que va solo, pero cuando retorna ya, cuando fecundó el huevo en la fimbria, y retorna el huevo, ya el huevo es inmensamente más grande. Entonces ya no pasa por donde pasó el espermatozoide de ida. Entonces de regreso se estanca y se genera el ectópico. El antecedente de embarazo ectópico previo, como es un ciclo vicioso, a mayor embarazo ectópico, si aumenta la frecuencia, el antecedente de ectópico te da mayor riesgo de ectópico. Se dice que de 100 mujeres que tuvieron un ectópico, 20 lo van a repetir. O sea, 20% repite el ectópico. La cirugía abdominal previa, una cirugía que ha habido, puede ser tubárica, especialmente tubárica, pero otras también te pueden generar adherencia y te pueden ocasionar estrecheces, ¿no? Por ejemplo, para mujeres es muy peligroso, es muy negativo, por ejemplo, que curse con una apendicitis y que no lo operen a tiempo y que haga una peritonitis por eso, ¿no? La peritonitis puede llevar a un cuadro adherencial y puede llevar a estrecheces en la trompa. Si no, la obstrucción total, a estrecheces que pueden llevar al ectópico, ¿no? Y el antecedente de esterilidad, bueno, eso obviamente por los tratamientos que se hacen en esa paciente que tiene esterilidad, es un factor de riesgo. Es una real emergencia cuando se presenta, está roto, ¿no? Y una de las causas más importantes es el abdomen agudo en ginecología, ¿no? Es una entidad que ustedes deben conocerla, deben saber reconocerla, porque es una causa de muerte materna. Y actualmente, incluso en Lima, hay mujeres que se mueren porque no se identifica a tiempo un embarazo ectópico roto. Hace un par de años, en examinar una paciente, nos comunica una paciente que entró por un dolor abdominal, estuvo todo el día y al atardecer recién se dan cuenta
o sospecha y llama al ginecólogo que es un ectópico. Entonces la mujer fue una desgracia, estuvo a punto de morir por un ectópico en Almenara. Entonces, ¿qué pasará en otros sitios? Entonces, cuando hay una mujer en edad reproductiva con dolor abdominal, una de las causas que nunca hay que olvidarse es el embarazo ectópico. El 90%, 85, 90, 95, 96% de los ectópicos son tubarios. Dentro de la trompa, ¿no? El 70% son ampulares. ¿Ya? Entonces, ojo, pestaña y ceja. 95% son tubarios dentro de la trompa y en la locación dentro de la trompa el 70% son ampulares. Puede estar, le sigue el ísmico, el istmo, pueden ser en la fimbria, puede ser en el intersticio, los cornuales, ¿no? Pueden ser fuera de la trompa, en el ovario, 3%. Puede ser en el cuello uterino, menor al 1%, ectópicos cervicales. En la cicatriz previa de la cesárea anterior. Esto está aumentando, esta incidencia. Acá aparece menor al 1%. ¿Por qué? Porque cada vez hay más cesárea. Y se puede dar la implantación del huevo en la cicatriz de la cesárea previa. Y puede ser abdominal también, fuera del útero, de la trompa, de los anexos, y pues en el mismo abdomen, que es 1%. Nosotros hemos tenido un abdominal, yo en los 30 años que estoy en la Almenara, puedo dar fe que solamente ha habido un abdominal en esos 30 años, que fue el año pasado, y que llegó, o sea, se diagnosticó tardíamente, como a las 23 semanas. ¿No? Obviamente, diagnosticado el embarazo hay que interrumpirlo, porque el que seguir progresando el embarazo trae grandes consecuencias para la madre, ¿no? Grandes problemas. ¿Ok? Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Lesión tubárica previa, una EPI, por ejemplo. Ya hemos dicho tratamiento de infertilidad, el ectópico previo, la utilización del uso del DIU. En la edad mayor a 35 años, el factor de riesgo, también el tabaquismo, ¿no? Y el uso de anticonceptivos orales también puede ser, sobre todo los progestagénicos, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el uso de la anticoncepción de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza el levonorgestrel en altas dosis. Y una consecuencia puede ser la alteración de la motilidad tubaria, ¿no? Entonces, no hay que abusar, por ejemplo, de la anticoncepción de emergencia, ¿no? Emergencia, no es un método de planificación. Y hay mujeres que lo usan como método. El parto por cesárea es otro factor de riesgo por la cicatriz previa, ¿no? Acá están los factores de riesgo de alto, moderado y bajo riesgo, ¿no? Entonces, a la cabeza acá tenemos, por ejemplo, el antecedente ectópico previo, ¿no? Que te da un error radio de 2,7 a 8,3, por ejemplo, ¿no? La cirugía tubaria previa de 2,1 a 21, y así por el estilo para una serie de patologías o problemas en las trompas. Por ejemplo, el fumar, ¿no? Fue fumador pasado, o sea, fumador con antecedente de tabaquismo, 1,5 a 2,5. Si es actualmente una fumadora, 1,7 a 3,9. Y así por el estilo, ¿no? La edad también tiene más frecuente en mayor de los 40 años. ¿Ok? Y bueno, les dejo esta tablita para que vean los diferentes factores de riesgo, ¿no? El diagnóstico del ectópico, hay que recordar que inicialmente no hay clínica, no hay dolor, ¿no? Entonces, no se puede intuir, o sea, diagnosticar tempranamente. Es más fácil diagnosticarlo tempranamente cuando no sea complicado, cuando la mujer tiene un ectópico, un antecedente ectópico. Entonces se le advierte siempre a las mujeres, cuando tiene un ectópico, señora,
El ectópico, esto puede revertir, el 20% repite. O sea, el próximo embarazo, cuando sale embarazada, apenas ausente de la regla, hágase la prueba de embarazo. Sale positivo, hágase una ecografía temprana. Normalmente la ecografía temprana, la más tempranamente posible, nosotros aconsejamos que sea a las 8 semanas, ¿no? Porque antes de las 8 no se ve nada, pues a las 8 semanas se ve un embrión, se ve todo. Pero en el caso del ectópico es la excepción. Al ectópico, en la mujer que tiene antecedente ectópico hay que recomendarle, se le va la regla, se va por el embarazo. Sale positivo, la ecografía temprana, para verificar que el embarazo es intraútero y no extrauterino, ¿no? Entonces, evitar la complicación del ectópico. Porque si el ectópico no se rompe, no se complica con una rotura, y se diagnostica a tiempo, se puede tratar médicamente y se puede salvar la trompa. Una vez que el ectópico se rompe o ya está avanzado el ectópico, ya el tratamiento médico no funciona. Entonces queda el quirúrgico para salvar la trompa y hacer una salpingostomía, no, o sea, no hacer una salpingectomía, extraer la trompa, sino cortarla, pero ya la trompa queda potencialmente dañada y puede ser terreno para un futuro ectópico también otra vez. Lo ideal es que tempranamente sea diagnosticado para usar el tratamiento médico, porque hay criterios para la utilización del tratamiento médico, ¿no? El uso del método Texate. Hay que tener en cuenta, la anamnesis siempre es importante, ¿no? Generalmente, 6 a 8 semanas de la última regla, ahí es donde se debuta el ectópico, ¿no? Inicialmente puede ser un dolor insidioso, o sea, pero la mujer tiene 6 semanas por lo menos de menorrea, ¿no? No hay antecedentes de métodos anticonceptivos, la mujer no ha estado cuidando para ser embarazada, entonces potencialmente puede estar embarazada, tener en cuenta eso. Puede haber habido tratamiento de infertilidad, ¿no? Va a haber dolor abdominal inicialmente insidioso, pero el dolor abdominal, cuando ya hay dolor no solo en la fosa ilíaca, sino en el hipocondrio derecho, en la espalda, ya está complicado. Cuando ya hay un ectópico y te duele el hipocondrio derecho, quiere decir que se ha roto y la sangre está en el espacio sufrénico, y por eso que duele, y si de la espalda. Ya cuando pasa eso, ya uno tiene que sospechar de que se rompió, sin ver ecografía, nada. Luego, la presencia de metrorragia, de sangrado, pero puede haber ectópicos sin sangrado. ¿Okay? Luego, cuando examinamos, hay dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y en embarazo ectópico roto, cuando ya está roto, no solamente hay dolor, sino hay bloomer positivo. Y cuando hay shock por sangrado, entonces hay síntomas o signos de shock, ¿no? Hay que hacer dosaje de acitonina beta, importantísimo, la ecografía transvaginal o endovaginal. Y bueno, si no tenemos la ecografía transvaginal o endovaginal, y sospechamos de un ectópico, estamos en un sitio donde no tenemos ecografía, ¿no? Y sospechamos de un ectópico, eso en Lima es difícil porque hay ecografía por todos lados, ¿no? Pero en provincia puede pasar eso. Entonces, lo que se puede hacer es la famosa culdocentesis. O sea, punzar en el fondo del saco posterior de la vagina que se comunica con el Douglas, ¿no? Se punza y se aspira, ¿no? Y si uno punza y aspira, o tiene sangre, entonces se deja la sangre en la jeringa y se esperan 10 minutos. Si la sangre sigue fluida, eso es hemoperitoneo, porque la característica del hemoperitoneo es que no coagula la sangre. Si la sangre se coagula, hemos pinchado un vaso y lo hemos aspirado. ¿Ok? Inicialmente sin clínica, como hemos dicho, pero en ausencia de esta no se permite, no hay que descartarlo. Si se sospecha, si tiene factores de riesgo. Y el diagnóstico se basa en anamnesis, hemos dicho ya, esto lo hemos repetido. Y acá vamos a irnos ya, esto está, es una cosa, lo vamos a detener, lo hemos repetido, pero para detenernos en esto. Lo importante en el diagnóstico es el dosaje de la acitonina beta combinada con la ecografía transvaginal. Ahí está, este es el gold estándar, ¿no? Para hacer el diagnóstico del ectópico. Y acá, en esta combinación de estos resultados, vamos a ver la zona discriminatoria. Eso no es.
¿Ok? Toda paciente con determinación positiva de HCG beta, en la que después de 5 a 6 semanas de amenorrea, de ecografía vaginal, no evidencia gestación intrauterina, debe ser objeto de controles para confirmar o descartar el embarazo ectópico. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene una unidad beta positiva, ¿no? Con 5 o 6 semanas de amenorrea, y no se ve el saco dentro del embarazo, porque el saco gestacional ya se ve a la 5ª semana, ya se ve el incipiente saco, a las 5 semanas y media ya se está viendo, incluso a las 5 y media ya se ve vesícula vitelina. Pero puede haber una confusión en la última regla, de repente ha sido embarazada mucho después de la última regla, no sabemos. Pero ya es un motivo de sospecha frente a una unidad beta positiva y un útero vacuo, que no muestra gestación. Entonces, el nivel que nosotros nos debe preocupar, hacer sospechar del ectópico frente a la ausencia de embarazo intrauterino es cuando el nivel de la unidad beta está entre los 1500 y 2000 unidades internacionales por mililitro. O sea, si yo tengo una unidad beta de 1500, 1600, 1800 y no hay gestación intrauterina, yo debo sospechar que ese es ectópico. De repente no le duele a la paciente, pero hay que sospechar que es ectópico. De repente si le duele poco, hay que sospechar en ectópico. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué viene? El control seriado. Entonces, la zona discriminatoria tiene que ver con la ecografía transvaginal o endovaginal en combinación con la unidad beta, ¿no? La combinación de ecografía endovaginal y las determinaciones seriadas de unidad beta tiene una sensibilidad de 96%, una especificidad del 97%, y un valor predictivo positivo del 95% para el diagnóstico ectópico. Entonces, esta combinación de estas dos pruebas te da o sea, no tienes lugar a pierde. Ya, una prueba que tenga un valor predictivo positivo del 95%, ¿qué significa que tenga un valor predictivo positivo? O sea, que esa prueba, cuando una prueba tiene un valor predictivo positivo del 95%, significa que identifica patrones de positividad 95 de 100. O sea, ¿qué más? ¿Ok? Tú no encuentras haciendo más pruebas que te den este tipo de especificidad, sensibilidad y valor predictivo positivo. Esto le da la combinación de estas dos pruebas. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, en el 85% de los embarazos intrauterinos viables, la concentración de la HCG beta aumenta por lo menos un 66% cada 48 horas durante los primeros 40 días. Entonces, un 66%, o sea, si yo doso ahora, espero 2 días y doso, y la unidad beta se incrementa en 66%, ¿ok? Significa, o sea, que esa gestación está activa, ¿no? Y si no aparece dentro del útero, entonces debo sospechar de que es un ectópico. Solo 15% de los embarazos viables tienen tasas de crecimiento menores a este umbral. O sea, es importante esto, ¿por qué? Porque me está diciendo que hay actividad del embarazo. Porque si no crece así, entonces cambia la figura. Tú piensas, ah, no, no es que no aparece el embarazo, es que ya se abortó. Es un aborto muy temprano y no me deja ver el saco, porque se ha abortado antes de que aparezca el saco en la ecografía. ¿Ya? Entonces, el aumento mínimo registrado en una gestación intrauterina viable fue de 53% cada 48 horas. ¿Ya? 53% cada 48 horas. Por eso, estos datos son importantes. Ahora, el aumento mínimo en 48 horas para determinar una gestación viable es del 53%. Ese es el dato que podemos poner en rojo. Y el de mínimo descenso en 48 horas para un aborto espontáneo es de 21 a 35%. O sea, si desciende la unidad beta, puede ser por margen de error del laboratorio. Pero si desciende en este rango de 21 a 35%, debo yo sospechar de que eso está en función a una gestación no evolutiva. Entonces, obviamente, por eso no aparece en la ecografía. ¿Ok? Esos datos son importantísimos para hacer esta correlación entre la ecografía y la unidad beta. Entonces, el dato gestacional debe ser detectado por ecografía en pacientes con valores a partir de 800 unidades internacionales por litro.
Ahora, esto, ¿por qué varía tanto? Porque todos los ecógrafos no tienen la misma resolución. Si estamos con un ecógrafo de alta gama, entonces te va a detectar, de hecho te va a detectar un saco gestacional a las 5 semanas con unidades betas a partir de 800. ¿Ok? Pero en general cualquier institución, o sea, olvidémonos ya del equipo, todo eso, el rango que te dice que te tiene que hacer sospechar el ectópico es que tengas un útero vacuo con un nivel entre 1500 a 2000. Ahí deben encenderse todas las alarmas. ¿Ok? La ausencia de embarazo intrauterino por ecografía con valores por debajo de la zona discriminatoria son compatibles con una gestación intrauterina precoz o un embarazo ectópico no, un embarazo ectópico o un embarazo no viable. O sea, no puedes descartar ninguna de las dos. No, ninguna de las tres. Ahora, en cuanto a los hallazgos ecográficos, ¿qué vamos a encontrar? Los hallazgos ecográficos. En primer lugar, podemos encontrar simplemente que no encontramos saco, pero encontramos un endometrio engrosado. O sea, uno de los datos ecográficos más tempranos de una gestación es que el endometrio esté engrosado. Normalmente el endometrio se engresa máximo, normalmente una mujer no embarazada te llega 15 milímetros, uno dice 14, ponle 15. Cualquier endometrio que esté por encima de 15, entonces hay que sospechar una gestación temprana y que hay embarazo. Eso es un dato. El otro hallazgo que se puede encontrar es que encuentras tú una masa, ¿no? En uno de los anexos. Una imagen anicogénica rodeada de un halo ecogénico. Como acá, como estamos viendo. Una imagen anicogénica negra rodeado de un halo ecogénico. Y no hay nada en el útero. De repente hay un endometrio engrosado. Y la unidad beta está en 1500. Esto ya es ectópico. Eso es un ectópico. La otra posibilidad es que tú encuentres ya, no solamente encuentras la imagen anecogénica con el halo ecogénico, sino que dentro de la imagen anecogénica encuentras la vesícula epitelina. Pero eso ya cualquiera se da cuenta que es un ectópico. Este es un ectópico. La otra posibilidad es que no solamente haya la imagen anecogénica, la vesícula epitelina dentro de la imagen anecogénica, sino que dentro de la imagen anecogénica ya nosotros vemos el embrión y a veces el embrión lo vemos con latidos. Entonces, eso es 100% un ectópico. Si yo veo vesícula epitelina, veo embrión con latidos, 100% que es un ectópico. Y a veces vemos esta imagen dentro del útero, ¿no? Y este es un pseudo saco. Hay que diferenciar el saco verdadero. ¿Por qué es pseudo saco? Entonces es un saco verdadero. Cuando digo yo, y ustedes van a escuchar, útero anteverso de tanto por tanto por tanto, ¿no? Y con línea endometrial de 18 milímetros, dentro de la cual se observa un verdadero saco gestacional. ¿Por qué ponen eso de verdadero? Verdadero saco gestacional es ese saco gestacional que tú ves una imagen anecogénica y al contorno ves una imagen ecogénica con doble anillo, ¿no? Uno que es del saco gestacional y el otro es la reacción decidual del endometrio materno. Por eso doble saco gestacional, doble anillo en el saco gestacional. Y ese es el verdadero saco. Pero como en este caso, mira, no ves doble. Solamente ves, este es un pseudo saco. No es un saco verdadero. Y esto lo está haciendo la acción hormonal. ¿Ok? Luego, con el Doppler, nos podemos nosotros ver en la trompa, ver esta imagen que se conoce como el anillo de fuego. Pero el anillo de fuego también nos puede dar el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, ¿la diferencia cuál es? En el vaso ectópico, ¿no? La velocidad del anillo de fuego, el pico sistólico, está en 23 centímetros por segundo. Eso lo da el equipo. Y la resistencia es baja. El índice de resistencia está en 0,15 a 0,6, mientras que en el copo lúteo gestacional tiene una baja velocidad. No, esta tiene 23, a esta tiene 15, en promedio. Es baja.
Y también el índice de resistencia también es bajo, como en eso no hay diferencia, en ambos es bajo el índice de resistencia. Lo que importa es la velocidad pico sistólico, ¿no? El pico de velocidad sistólica es 23, ¿no? Para arriba en el ectópico, y en el cuerpo lúteo es más baja, ¿no? Entonces el famoso anillo de fuego. En relación a los iones ecográficos, vamos a decir lo siguiente, mira. Si tú tienes un embrión, vamos a ver la posibilidad de ectópico frente a la imagen, ¿no? Y la frecuencia del hallazgo cuando yo veo esa imagen. Por ejemplo, en el hallazgo anexial en la ultrasonografía intravaginal, ¿no? Vemos un embrión extrauterino con actividad cardíaca, como les decía. Entonces, la probabilidad de ectópico, 100%. Pero ¿cuál es la frecuencia de hallazgo de esta imagen? De esta imagen, solamente 7,4%. O sea, es una cosa infrecuente. Si yo veo una masa anexial con saco vitelino, sin actividad cardíaca, pero sí saco vitelino, me da un diagnóstico de 100% ectópico. Pero ¿cuál es la posibilidad, la frecuencia de este hallazgo en 100 mujeres que tienen ectópico? Solamente 8,3. También es bajo. Ahora, si yo veo una masa anexial con área necogénica central y borde hiperecogénico o ecogénico, ¿no? El anillo tubario, ¿cuál es la probabilidad de ectópico? Va a ser 95%. Y esto sí se halla de 100 ectópicos en 25. Está presente esta imagen. ¿Ok? Ahora, obviamente, si esto yo lo asocio a una sinía beta, pues, o sea, esto no, o sea, en este caso, si no veo embrión, no veo vesícula vitelina, solo veo esta imagen, va asociada a una sinía beta positiva y que está en niveles, como les he dicho, de 1500 a 2000. ¿Ok? Se supone que con estos niveles ya tiene que haber un saco dentro del útero. Ya con nivel, si ya los niveles están en 3000 para arriba, ya con un nivel de 3000 tiene que verse embrión. ¿Ok? No solo saco, sino embrión. Ahora, cualquier masa anexial, compleja o sólida, ¿no? Que no sea un quiste simple, ¿no? O una lesión intraovárica, cualquier masa que yo vea, con una unidad beta positiva, como estoy diciendo en esos valores discriminativos de 1500 a 2000, me da una probabilidad de ectópico de 92%, y esta frecuencia de entre 100 mujeres que tienen ectópico es del 54%, o sea, la mitad tiene este tipo de imagen con una unidad beta positiva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es esta la imagen, les digo, ¿no? Es una imagen ecogénica con un pequeño, con una unidad beta positiva, este es un ectópico. Pero vamos a ver el tratamiento del ectópico. ¿Ya? El embarazo ectópico puede tratarse mediante la laparotomía, la paroscopía, ¿no? Médicamente también, y de forma ocasional solo con observación, una conducta expectante. ¿Ya? La conducta expectante es una opción en pacientes asintomáticas, clínicamente estables, con diagnóstico ecográfico de embarazo ectópico y valores séricos de HCG beta descendentes, inicialmente menores a 1000. A este grado de recomendación. O sea, yo veo el ectópico, lo diagnostico, es un ectópico, y la unidad beta comienza a bajar, el estudio seriamente y comienza a bajar, la paciente no, la clínica mejora, entonces yo puedo seguirla, la paciente, y no hacer nada. ¿Ok? Para eso tiene que haber la posibilidad de que la paciente tenga acceso al hospital con facilidad, ¿no? Generalmente en el hospital no lo hacemos ambulatorio, la paciente lo hospitalizamos. Y son casos seleccionados, ¿ya? No es lo común. ¿Ok? El tratamiento médico se da cuando hay inestabilidad hemodinámica, o sea, no está roto, hay una masa anexial no rota y hay ausencia de contraindicaciones para dar lo que voy a dar. El tratamiento médico que es con metotrexate. Depende de la mujer, no puede recibir metotrexate, entonces no califica. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el tratamiento médico de ectópico? Estabilidad hemodinámica, no hay evidencia de ruptura o hemorragia intraabdominal, la masa debe ser menor o igual a 3 centímetros de diámetro, si es mayor, no califica. La ausencia de actividad cardíaca en ecografía, o sea, si hay actividad cardíaca ni hablar, no califica, porque la actividad beta va a estar por encima de los 5000, y cuando la actividad beta debe estar por debajo de los 5000. Si está por encima de los 5000 tampoco califica.
no hay contraindicación para el uso de metotrexate en la paciente, o sea, sí puedo usar metotrexate, la paciente quiere ese tratamiento, porque puede decir, no, opéreme, y debe haber la certeza de que podrá realizar se podrá realizar un adecuado seguimiento y control. Por eso en el hospital, o sea, ambulatorio en el hospital es complicado, pues, porque la paciente puede vivir en Chosica, que es parte de la red almenara, y entonces se complica el asunto. La demora en venir, o sea, no hay facilidades. O sea, venir de Chosica a la almenara ahora te demora 2 horas. Entonces, nosotros, si hacemos tratamiento médico, también tiene que ser hospitalizada la paciente. Tratamiento médico de masa ectópico, hay que decir que el 7% de los ectópicos tratados médicamente presentarán ruptura tubárica durante el periodo de seguimiento. O sea, de 100 tratados médicamente, 7 se van a romper. Igualito. Por eso que la paciente debe estar bien controlada. Y lo mejor es que esté hospitalizada en nuestro medio, ¿no? Ahora, 75% presentará dolor abdominal durante este seguimiento, ¿no? Acá están las contraindicaciones de metotrexate, que son un montón, ¿no? Y el protocolo de administración, en general deben saber, acá solamente esto de acá, que la dosis que hay que dar es 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Una sola dosis de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, nada más. Y después ver la evolución del tópico, cómo va. La chica beta se va haciendo negativa, va descendiendo, haciéndose negativa, ¿no? Control seriado, ¿no? Y control ecográfico. ¿Ok? Hay otros protocolos, pero ya, eso ya para el especialista. Lo que ustedes saben solamente es que tratamiento con metotrexate, dosis única, 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Metotrexate te puede dar alteraciones gastrointestinales, te puede llevar a cistitis hepáticas, te puede dar alopecia, neumonitis. La mayoría de pacientes no pasa nada, pero yo recuerdo, hemos tenido un par de pacientes que con una sola dosis le fue re mal. Por eso que hay que hacerle firmar el consciente informado y explicarle lo que puede pasar. ¿Okay? Advertirle. Si acepta, bien, si no, se lo opera. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico es para los que hay inestabilidad hemodinámica, hay síntomas de masa ectópica, rota, y hay contraindicación o falla de metotrexate. Puede haber contraindicación o falló, hay que operar finalmente. ¿No? Entonces, se optará el tratamiento quirúrgico cuando los pacientes tienen clínica, ya tienes clínica de abdomen agudo a quirúrgico. Si una beta está por encima de los 3000, va para ectópico. La masa anexial mayor o igual a 4 centímetros y hemoperitoneo mayor a 50 sin va quirúrgico. Imposibilidad de un buen control ambulatorio. No, nosotros a ninguno le damos control ambulatorio, todos hospitalizamos, pero según las guías puede ser ambulatorio, pero si hay imposibilidad que vaya al quirúrgico, con dedicación para tratamiento médico. ¿Ok? Ahora, el abordaje puede ser laparoscópico, ¿no? Y se dice que el laparoscópico debe ser para el tópico no complicado, pero para el complicado ya debe ser la paratomía. Ahora, eso es relativo, porque hay laparoscopistas con mucha habilidad y pueden, incluso un complicado lo pueden resolver con laparoscopía, ¿no? Eso ya va a depender del cirujano laparoscopista, ¿no? La recomendación general es que el ectópico, todo ectópico no complicado debe ir a la laparoscopía y lo complicado debe ir a la paratomía. Acá vemos un ectópico, por ejemplo, que está en la trompa, un ectópico tubario, acá está el ovario, acá está el útero, dice la trompa, está la parte intersticial, el istmo. Como siempre, acá estamos en el ámpula, que es el lugar, el asiento del 70% de los ectópicos. ¿Ok? Aquí igual, acá se está procediendo a hacer la salpingectomía, extraer el ectópico, cortar la trompa y extraer el ectópico. ¿Ok? Pero también se puede hacer una salpingostomía, que solamente consiste en cortar el ectópico, evacuarlo, quemar los bordes y dejarlo abierto, ¿no? Obviamente, esto va a tener unas indicaciones. ¿Cuándo se hace esto? Hoy lo vamos a ver. El ectópico ovárico, entonces en el ovario,
un ectópico. Ahora, veamos salpingectomía versus salpingostomía, ¿no? ¿De qué va a depender? Del estado clínico de la paciente, de su deseo de fertilidad futura y del grado de daño de las trompas. ¿Ok? Entonces, salpingectomía versus salpingostomía. En presencia de una trompa colateral sana, si la trompa colateral está sana, no hay evidencia clara de que la salpingostomía debe usarse preferentemente a la salpingectomía. O sea, en otras palabras, si la trompa colateral está sana, puedes hacer una salpingectomía. ¿Ya? ¿Para qué la salvas? O sea, porque esa trompa va a quedar potencialmente como terreno fértil para otro ectópico. Pero si tú tienes, ¿no?, una enfermedad tubárica contralateral y deseo de fertilidad futura, entonces la otra trompa está mala, esta trompa todavía no ha eclosionado, no se ha roto, y la mujer quiere tener otro hijo en el futuro. Entonces la hago salpingostomía. ¿Ok? Pero si la otra trompa está sana, mejor saco esa trompa. A veces se da el caso de que repitió el ectópico, ya no tiene la otra trompa porque ya se sacó, y es la única que queda. Y no se ha complicado el ectópico, no se ha roto. Entonces ahí le hago salpingostomía. No ha completado paridad, le hago salpingostomía. Ahora, que si se rompió la trompa, ya hay que sacarla y se quedó sin trompa. Felizmente que ahora tenemos la alternativa de la transferencia embrionaria y la mujer puede salir igual embarazada. Pero lamentablemente ningún seguro cubre la transferencia. Y los tratamientos son caros, son tratamientos que van de los 20.000 a 30.000 soles. Entonces, no cubre el seguro social ni un seguro privado cubre tratamiento de infertilidad de alta complejidad, como la transferencia embrionaria. Entonces, es complicado, pero a veces es necesario, no queda otra, ¿no? Ahora, cuando se practica una salpingostomía como tratamiento de embarazo ectópico, debe realizarse un seguimiento para el control del tratamiento de trofoblasto persistente mediante determinación de seriedad de una beta. Hay que tener en cuenta que solamente cuando se hace salpingostomía se corta la trompa, se aspira, ¿no? Se hace la hemostasia y se deja. Pero en la aspiración puede quedar resto de trofoblasto. Y puede darse el caso que el ectópico pueda hacer un embarazo molar, por ejemplo, y va a persistir la diabetes positiva. Por eso es recomendable hacer seguimiento a cómo se comporta la señal beta en ese ectópico. ¿Okay? Otra cosa importante es que las pacientes no sensibilizadas, o sea, de RH negativas, ¿no? Pues una paciente de primer embarazo ectópico es RH negativa y el esposo es RH positivo, entonces el producto ese puede ser RH positivo. Entonces, esa paciente ya puede, en este embarazo ectópico roto, se va a sensibilizar. Entonces, la recomendación es utilizar, vacunarla, hacer profilaxis pasiva, o sea, vacunación pasiva con la inmunoglobulina D, ¿no? Famoso Resumán. La inmunoglobulina anti-D a dosis de 250 unidades internacionales, ¿no? Conclusiones de lo que hemos dicho: el embarazo ectópico es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna en el primer trimestre de la gestación, siendo responsable del 9% de las muertes durante este periodo. El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina, aumento de la frecuencia de embarazo ectópico debido a un mayor diagnóstico y al aumento también de una serie de factores de riesgo. Es una verdadera emergencia y representa una de las causas más importantes de abdomen agudo en ginecología. La asociación de la clínica, ecografía y el dosaje de la HG beta permite un alto grado de certeza diagnóstica. El tratamiento puede ser médico, quirúrgico o expectante, y se recomienda tratamiento médico o cirugía conservadora para mujeres infértiles o nulíparas. Bien, eso es lo que les quería comentar sobre el tópico. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes dirán. ¿Me escuchan? Se cansaron ya. Sí se le escucha, doctor. ¿Alguna duda? ¿Está claro?
Sí, doctor. Sí, doctor. He entendido. Todo en tele. Bien, entonces bajaré la asistencia, ya la descargo. Bien, muchachos, ha sido un placer. Disculpen la reprogramación y disculpen el inconveniente que hemos tenido. O sea, hoy día se metió un duende porque nos ha complicado la vida de esta tarde, ¿ya? Será hasta la próxima clase, que creo que la próxima semana, que es hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Ah, no, ¿sí? ¿Eso es? No, creo que... Sí, ese es. Ok, fue un placer, será hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes por la Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor.